Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más, conociendo la historia a través de sus presidentes, a través de sus gobernantes y a través del surgimiento de estas grandes constituciones, como lo fue la de 1857 y la que nos rige actualmente, la de 1917, en que también se enfrentaron bloques opositores, bloques políticamente antagónicos. Aquí entraron las ideas liberales, democráticas, progresistas y hasta revolucionarias, como lo fueron las ideas de los hermanos Flores Magón, en el que destacó muy significativamente Ricardo Flores Magón, uno de los precursores de la Revolución Mexicana. Pero también debemos de mencionar, aunque hay gente que no le gusta que se le hable de Pancho Villa, pero Francisco Villa es un hombre que al estudiar la historia no podemos hacer a un lado a este gran guerrillero, a este gran personaje que tuvo una participación decisiva en y durante la Revolución Mexicana. Y por otra parte, Emiliano Zapata, el caudillo del sur, un hombre leal, firme, vertical, que nunca se dejó engañar o nunca se dejó corromper, a pesar de que la gente en el poder le ofrecía una hacienda, él siempre lo rechazó. La Constitución de 1917 es la ley fundamental que estableció los principios de nuestro Estado actual. Además, su promulgación marcó el fin de la Revolución Mexicana. Se dice que con el surgimiento de esta Constitución se acabó el movimiento armado, pero hemos visto que no, porque después de haber caído Porfirio Díaz, Madero fue asesinado vilmente por un general ambicioso como lo fue Victoriano Huerta, y la intervención de la embajada norteamericana a través de este Henry Lane Wilson. Así que todavía más adelante estamos viendo que la lucha armada fue todavía la que decidía las armas, las balas, asesinatos viles, pero esto no era más que la expresión de la lucha de clases, la lucha antagónica de dos visiones, una la de los conservadores y otra la de los progresistas revolucionarios, que se dio en todo el mundo, no nada más en México, en toda América Latina. Entonces, esto es el medio o los hechos históricos que dieron como fruto las constituciones en México. La Constitución del 17 fue promulgada el 5 de febrero del mismo año y trajo consigo el establecimiento de garantías sociales que fueron herencia, al mismo tiempo pusieron fin al periodo de la Revolución Mexicana. Después de que Venustiano Carranza derrota a las fuerzas zapatistas y villistas, pudo convocar a un congreso. La intención era corregir las fallas que había en la Constitución de 1857 y dictar una nueva que velara por los intereses de todos los mexicanos, sobre todo los más vulnerables. Para ello, el conocido Congreso Constituyente se formó con gente que provenía de distintos sectores sociales,
en 1915. No, en 1915 Carranza convoca. En 1916 empiezan a reunirse y ya para la Constitución elaborada ya fue en 1917. Las reuniones se llevaron a cabo en el Gran Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, en Querétaro. Los participantes se dividieron en radicales y renovadores. Los primeros no coincidían del todo con los de Carranza, mientras los segundos sí. Sí, los renovadores eran más, eran menos radicales, los renovadores. No coincidían en todo con las ideas de Carranza, mientras los segundos sí, a pesar de las diferencias, lograron coincidir en la defensa de los derechos y los trabajadores del territorio nacional. No fue tan fácil, porque hay que reconocer que Carranza pues ya había sido diputado, había sido gobernador de su estado, era un viejo zorro, era un político con tintes de estadista, hay que reconocerle. Pero Carranza representaba a una clase social, una clase media de allá del norte, no solamente de Coahuila, Chihuahua, Sonora, no, sino él era representante de esa pequeña burguesía, que finalmente fueron los ganones, ya después con Álvaro Obregón y otros generales. ¿Cuáles son los artículos más destacados de esta Constitución? Solamente mencionaré algunos. Dice el artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en casos y con las condiciones que ella misma establece. El artículo 3, la enseñanza es libre, pero será laica. Esto fue lo que no le gustó al clero. Hasta la vez, recuérdense, paisanas y paisanos, hay muchas escuelas aquí en Taxco que no aplicaron los textos gratuitos de primaria, que porque tenían un contenido comunista. Y nada más el atraso de mis paisanos, carajo. Todavía hay conservadores, muy conservadores, todavía tienen esos prejuicios. Ni modo, es la lucha de clases. Mientras unos hemos dicho que los libros de texto gratuito son de lo más avanzado, pedagógicamente, metodológicamente, científicamente, porque están respaldados por grandes pedagogos mexicanos y además respaldados por ese gran pedagogo reconocido a nivel mundial como lo es Paulo Freire. No tiene mucho que murió Paulo Freire, un magnífico pedagogo brasileño. Y dice, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Ese monopolio con estas constituciones, desde la de 1857 y la del 1917,
le quitaron ese privilegio que tenía la Iglesia Católica. Tenía el monopolio de la educación, el adoctrinamiento. Esos sí fueron adoctrinadores. El adoctrinamiento en el dogma católico. El artículo 27, otro artículo importantísimo. La propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Es decir, aquí cada mexicano que tenga esa posibilidad de comprar su terreno, hacer su casa propia, es permitido por la Constitución, y además la propiedad ejidal y la propiedad comunal. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Aquí en Taxco se llevaron a cabo estas expropiaciones con el gobierno de don Rubén Figueroa, la Hacienda del Chorrillo, la Casa Borda, el Centro de Convenciones. Efectivamente, la Constitución lo permite. El artículo 123, otro artículo de trascendencia en la Constitución. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. A efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. Actualmente se plantea que la jornada sea de 40 horas. Claro que para los conservadores dicen que no. Ese es un atentado comunista. ¿Cómo va a ser posible que los trabajadores se les dé ese privilegio? En el actual régimen laboral, los trabajadores, me refiero a los mineros, los que trabajaban en la fábrica de Coca-Cola, entre otros, solamente y hasta la vez el derecho de un día. Entonces, justo lo que plantea el presidente, precisamente en ese paquete de propuestas de reforma a la Constitución, está contemplado la jornada de 40 horas. Pero los de la derecha no van a querer. Xóchitl Gálvez, que es la vocera de la derecha y ultraderecha, pues ha criticado todo esto, ¿no? Ha criticado y está a favor, hay que entenderlo, hay que saberlo. Dice que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional la ley de reforma eléctrica, que es correcta. Fíjense nada más, si no es representante de la oligarquía mexicana. Entonces, este es otro artículo importantísimo. Claro que hay otros más, el 130, por ejemplo, el artículo, el 28 que prohíbe los monopolios, el 25 que determina que el desarrollo económico del país será determinado por el Estado mexicano. Aquí tengo un ejemplar de la Constitución de 1917. A ver, a poner por ahí, enfócalo. Este es del 2018. Esta es la Constitución que nos rige actualmente. Leyes, códigos de México, Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Todos tenemos el deber de conocerla y de conocer además los cambios que se han llevado, porque durante el periodo neoliberal hicieron
cientos de cambios a la Constitución, todos a favor de la oligarquía. Claro, para entregarles nuestros recursos naturales, el petróleo, la industria eléctrica, el gas, y hasta querían privatizar el litio. Entonces, paisanas y paisanos, pues estemos atentos al llamado que nos hace nuestro presidente del Plan C. Vamos por todos los candidatos de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista. Vamos por todos, porque de ahí depende que se lleven a cabo las reformas a la Constitución, devolverle el espíritu, dice el presidente, el espíritu contenido en la Constitución cuando se promulgó en 1917. Eso es una posición progresista, no solamente liberal, revolucionaria y democrática. Vamos con todos nuestros candidatos, con la doctora Claudia Sheinbaum, que es la que nos va a garantizar o la que nos garantiza la continuidad de la 4T. La continuidad y el paso de la 4T al humanismo mexicano, donde se contempla, y me gusta repetir esta frase, que encierra el humanismo mexicano, por el bien de todos, primero los pobres. Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos veremos próximamente en otros comentarios de Conociendo la Historia a través de los gobernantes, a través de sus presidentes. Muy buenas noches, hasta pronto.